Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar de Campus Carcels Latam. Hoy día tenemos una charla especial. Hoy día vamos a hablar del cliente digital y tenemos un invitado especial. Entonces les voy a presentar a Rodrigo Saavedra. Él es gerente general de la IAB. Rodrigo es publicista, diplomado en marketing en la Universidad de Chile, ha trabajado en comunicaciones y en marketing en el sector público y privado durante más de 20 años. También es docente en varias prestigiosas universidades del país. De hecho, fue mi profe hace poquito. Y los años 2017 y 2022 ha sido reconocido como Marketing Best, como uno de los profesionales destacados de la industria. ¿Qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Caro. Muchas gracias. Muchas Yo, gracias por muchas gracias por la invitación. Eh, a ver si podemos hacer una conversación que sea interesante, que sea fructífera para todos. Esto no es un curso, alerta. Esto es finalmente la invitación a hacer una reflexión que yo creo que es de sentido común, a ver si la podemos ordenar y que nos haga sentido a todos. buenísimo, buenísimo. Mira, te vamos a escuchar y después al final vamos a abrir para preguntas también aquí de nuestros asistentes. Así que vamos. Bacán, listo. Entonces me quedo con los mandos, voy a compartir una pequeña presentación. Me imagino que ustedes ya la pueden ver. Si es así, Caro, te pido que me digáis. Sí, la ¿Sí? vemos. La veo. Excelente. Entonces, hablemos del cliente digital. Y de verdad digo, esto no es un curso, ni un taller, ni nada de eso. Básicamente es la invitación a una reflexión para poder entender finalmente cómo hoy día todos nosotros, incluso los que estamos en esta sesión, tomamos decisiones en lo relativo a, por ejemplo, compras, ¿no? O de cómo nos relacionamos. Y cómo ese componente digital, que incluso algunas personas dicen, ah, mira, sí, es súper importante, pero quizás no tenga que ver directamente con mi negocio, o no soy capaz de sacarle todo el activo, digamos, disponible, es como para decir, ok, hagamos una reflexión y veamos si efectivamente están así o no. Pero voy a partir presentándome, como dijo Caro, yo soy Rodrigo Saavedra, soy gerente de esta organización muy curiosamente rara que se llama IAB Chile. En rigor, IAB es IAB mundial, tiene presencia en algo así como 60 países. Somos la organización que se ha encargado los últimos 25 años de desarrollar la industria de las comunicaciones y los conocimientos en negocios digitales, tal como decía la presentación o la invitación a este evento. Desarrollamos conocimiento en negocios digitales. Bueno, y a veces se ha dedicado a desarrollar conocimiento en negocios digitales desde la perspectiva del marketing en los últimos 25 años. En Chile tenemos un montón de socios, medios de comunicación, agencias, plataformas, Google, Facebook, Meta, en rigor, que son parte activa de una conversación permanente en relación a los negocios digitales. Y finalmente, cómo las marcas se acercan a sus audiencias y a sus clientes, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las malas prácticas, y finalmente, cómo conseguimos investigación que nos permita hacerlo cada vez mejor. Trabajo en otras organizaciones también, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en la Escuela de Negocios Digitales de Vale, y soy, y esto me tiene muy contento, hace muchos años, director del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, porque no es vender a cualquier costo. Las audiencias hay que cuidarlas, y hay un concepto ético detrás de ello, ¿no? Partí hace casi 30 años en el negocio digital. Mucha gente cuando yo le planteo esto piensa que yo hago más o menos esto. Y no hago más o menos eso. Yo en rigor me acerqué al mundo digital porque creo que esa fue el primer computador o la primera máquina a la que tuve acceso y que te permitía cosas extraordinarias. Te decía, esta máquina hace gráficos increíbles. Y claro, los gráficos increíbles eran estos, que jugábamos Pong, y yo estaba alucinado y pensaba que eso era el futuro. Cuando en rigor el futuro llegó mucho tiempo después.
Y cuando fue capaz de sistematizar información. Es loco porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día, sistematizar información. Y claro, de repente esa posibilidad de sistematizar información que tenían los computadores me permitió también ponerlo en línea y de alguna manera buscar información que fuera sistematizable, ¿no? Y lo que hicieron los primeros browsers, los primeros buscadores, las primeras máquinas conectadas a Internet fue ordenar la información de manera que para mí, como navegante, como usuario, fuera asequible, fuera ordenable, tuviera una indexación de alguna naturaleza que me permitiera ordenar este caos de información y tener una cierta lógica. Y es curioso porque nosotros le pedimos finalmente al mundo de las comunicaciones digitales como cierto orden, que ganas de que todo fuera ya claro y que una fórmula, digamos, de operar sea A y la otra B y nosotros tomar una decisión. Pero le estamos pidiendo algo a una industria en rigor que tiene 27 años, 28 años. En solo 28 años la tecnología ha crecido y se ha multiplicado tantas veces sobre sí misma que no nos es posible rápidamente comprender cómo avanzó tan rápido. Pensemos que estamos en este día. Welcome to a place of limitless possibilities. A place where you can invent things, transform things, create entire worlds, forge new experiences, work with others. Here, you can find your community, fellow creators, and virtually hang out. Pero no estamos en el metaverso. Como incluso dice la gente que está en el mundo del metaverso, es algo al que todavía le faltan los pies. Y eso sucedió el año pasado. Y hoy día estamos acá, más bien pensando en cómo la inteligencia artificial va a ayudar a nuestros negocios. Quiero decirles con esto, que mañana vamos a estar en otro lugar, sin lugar a dudas, y así sucesivamente de aquí en adelante. Por lo tanto, lo que vemos es un escenario tremendamente disruptivo con una cierta predisposición al cambio. Lo único estable que nosotros vemos es el cambio. Cambios que en el horizonte, nosotros como ciudadanos, como gente que no necesariamente trabaja en el mundo de la tecnología, que trabajamos en otros negocios, lo vemos complejo, lo ves difícil, no tan adaptable a nuestros negocios en el corto plazo. Es complejo, tenemos que tomar decisiones en ese mundo y la verdad es que nos cuesta mucho saber por dónde empezar. Si ayer era el metaverso, hoy día la inteligencia artificial, mañana no tenemos idea. Cambios que vienen no solo dados por un concepto de tecnología, sino que hay cambios en todo orden. Vemos cómo cambiaron las generaciones, vemos nuestros hijos, el impacto que tuvo la pandemia en ellos y la forma de relacionarse y comportarse. Vemos la presión migratoria en el mundo, dado mismos escenarios complejos y difíciles que hacen que personas busquen mejores oportunidades en otros lugares, con toda la complejidad que eso conlleva, cambios dados por escenarios bélicos lamentables pero terribles y que impactan finalmente a nuestra economía, sin lugar a dudas, por mucho que estén en el otro extremo del planeta, termina afectándonos directamente. Cambios en nuestro mundo. Eso es lo único que es constante, que tenemos un escenario de cambio y que la idea de la estabilidad y que de ojalá que las cosas se tranquilicen es justo lo que no está disponible hoy día, porque incluso son cambios en la naturaleza con lo que nosotros vemos en términos del impacto medioambiental, producto de los deshielos, producto de finalmente la crisis forestal en el mundo. Puros cambios. Entonces, en este escenario de cambios acelerados, acá hay un gallo mexicano que lo encuentro notable, un periodista mexicano, Carlos Monsiváis, que decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que yo entendía. Yo creo que es más bien lo último. Lo que nosotros entendíamos como un contexto, como el estándar, como la forma en que nosotros desarrollábamos nuestro negocio de manera permanente y podíamos hacer planes anuales que indicaban que si hacíamos 1, 2, 3, en términos de los factores que combinábamos, íbamos a conseguir un efecto 4. La verdad es que eso parece que ya no está tan disponible.
Por ejemplo, el COVID, ¿no? Muchas compañías decían esto, la transformación digital está muy lejos aún, no veo que nuestra compañía tenga que cambiar. Y tuvieron que cambiar, obligatoriamente, todos tuvimos que cambiar. Los profesores tuvieron que cambiar y pasar a Classroom, los alumnos tuvieron que cambiar y hacer gimnasia acostados, como lo hacían mucho. Las empresas tuvieron que trabajar de otra manera y desarrollar metodologías que les permitieran adaptarse a un escenario de crisis como era una pandemia. Entonces, cuando nosotros pensamos que la transformación digital estaba lejos aún, la verdad es que nos llegó a la cara directamente. Entonces, si partimos desde acá, nos damos cuenta de que a través de distintas propiedades digitales, distintas plataformas, distintas apps, distintas webs, etc., tenemos un entorno, ¿no? Y es ese entorno en el que trabajamos, en el que estudiamos, en el que consumimos contenido, por ejemplo, para entretenernos, en el que vemos series, en el que hacemos familia y saludamos a la abuelita para los cumpleaños a través de Facebook. Todas las relaciones humanas al final están de alguna manera impactadas o mediadas, ¿no? A través de alguna propiedad digital. Y entendamos propiedad como lo hago a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, de un sitio web, de una app, de lo que sea. De algo que está conectado a Internet al final. Y este proceso acelerado de 30 años, más o menos, es lo que lleva el mundo de la Internet, nos ha permitido observar un mundo que avanza, digamos, bastante aceleradamente, que crece, que mejora, por así decirlo, ¿no? Siempre veíamos como más posibilidades, más negocios, puertas abiertas, aún a pesar de momentos de crisis como el año 2000, en donde todas estas compañías.com reventaron porque no entendían muy bien todavía el negocio y de cómo monetizarlo. No había tanta gente en Internet tampoco. Quizás fuimos muy rápidos, como con el metaverso, quizás fuimos muy rápidos ahí, como con la inteligencia artificial, pero en este proceso de 30 años solo vemos crecimiento, ¿no? Una evolución permanente. Una evolución también desde la perspectiva de los negocios digitales. Pero tras 30 años, algo parece que se trancó. Parece que COVID nos ayuda a trancar las cosas. Parece que este escenario en el mundo que iba hacia arriba, creciente, aún a pesar de las crisis, no era tan fluido, digamos, el crecimiento. Y lo que vemos ahora es un menos crecimiento, menos movilidad, ciertos límites a ese sueño meritocrático de si nosotros trabajábamos más, íbamos a ganar más, a unas nuevas generaciones que no conectan necesariamente con nuestros relatos, con los relatos de mi generación, climas inestables en términos económicos en todo el mundo, estrés, una exacerbación de lo individual respecto de la comunidad o lo colectivo, cambios. Quizá el COVID hace eso que el diario Pulso tituló por ahí por el 2021. Causa la primera alza de la pobreza en 20 años. Chuta, es fregado, es complejo el escenario, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir haciendo negocio y tenemos que seguir trabajando. Entonces, lo que yo quiero proponerles es más bien que observemos el contexto y veamos qué cosas sí se podrían eventualmente hacer, ¿no? Porque este contexto de cambio acelerados obliga entonces a situarnos de una manera distinta y a mirar el escenario en términos de personas, cultura y competencia de una manera distinta. Renovar la mirada para poder entender cuáles son esos cambios que nos rodean y poder entender este concepto que hay algunas personas que lo definen como VUCA por su sigla en inglés, pero que en español no es otra cosa que un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué significa? Significa que todo anda muy rápido, es volátil. Significa que no necesariamente tenemos claro cómo va a ser el escenario del siguiente año. Recuerden ustedes que el año 2022 se previó una baja sostenida, una baja muy clara, de hecho los últimos 3 meses así lo han demostrado, en términos de la venta de unidades automotrices. Sin embargo, parece que algo cambió o algo va a cambiar o algo podría cambiar en términos de que quizá no sea tan malo. Quizá no sea tan malo. Lo que nos ha dicho enero, febrero, marzo es que sí es malo. Bueno, pero no sabemos cómo va a terminar. Todavía quedan 9 meses por delante. Incertidumbre. Y es complejo porque hay un montón de otros factores críticos. Vamos a ver algunos que pueden hacer muy complejo la toma de decisiones en cualquier sentido. La decisión de invertir en un auto,
o la decisión de desarrollar un negocio, o simplemente porque estoy observando que mi entorno cambia violentamente, dado que, por ejemplo, hay nuevos actores, nuevos entrantes que hacen nuestro negocio de una manera distinta. Y es ambiguo porque todo este escenario es muy difícil de interpretar. Nos cuesta mucho poder bajar la pelota a la tierra, por así decirlo, para poder sobrevivir a esto, ¿no? Y sobrevivir significa tener visión, entender ese ecosistema, ser claros y sobre todo ser ágiles en términos de la toma de decisión respecto de cualquier iniciativa que hagamos. Entonces, ¿por qué nos afecta esto? Lo primero, ¿de qué va esta conversación? El cliente es digital. ¿Y qué significa que el cliente es digital? Significa que ha florecido algo que nosotros definimos como un contexto digital. Todo, en todo orden de cosas, nos permite desarrollarnos digitalmente. Todo el mundo tiene una cara digital, todo el mundo quiere tener una cara digital y por lo tanto es un ecosistema de negocios evidente. Y cuando digo todo el mundo tiene una cara digital, el Papa tiene una cara digital, la señora Juanita tiene una cara digital, la CIA tiene una cara digital. ¿Por qué la CIA? El cementerio tiene una cara digital, Dios y la muerte tienen una cara digital, hasta los personajes de televisión tienen una cara digital. Chile Auto tiene una cara digital. Algunos de ustedes que están acá en esta charla también tienen su cara digital. ¿Y por qué? Porque los números indican que hay que tenerla. Porque hay 12.5 millones de cuentas en Facebook, alcanzando a el 65% de la población, bien equilibrado entre hombres y mujeres. Porque hay 11.6 cuentas en Instagram. Yo diría hoy día la red más potente de todas en términos de interacción. Lo digo porque es ocupada indistintamente por jóvenes y ya no tan jóvenes. En cambio, en Facebook vemos una persistente no entrada de los jóvenes y un paulatino envejecimiento, digamos, de su audiencia. No es lo mismo que pasa en Instagram. Twitter cada vez más golpeado, cada vez menos cuentas, con una dirección hoy día más compleja, pero que sigue siendo muy relevante desde la perspectiva de influencia. Estos son datos de Chile, con un LinkedIn, yo diría, súper interesante. En el mundo de los negocios es una plataforma de verdad hoy día muy eficiente. En la economía digital y en el mundo de los negocios digitales, LinkedIn es una herramienta poderosa, bien ocupada, puede tener efectos insospechados en términos de resultados para distintas compañías. De verdad, hay que observarlo LinkedIn en términos de cómo opera. Con un TikTok que tiene un crecimiento impresionante. En pandemia fue la aplicación más bajada, por cierto, en Chile, probablemente en el mundo también, con un alcance tamaño gigante y con un poder desde la perspectiva del relato y la historia, dado que son imágenes, muy poderoso. Todo aquello que está sucediendo en TikTok hay que observarlo, dado que no es que se vaya a transformar en la televisión del futuro, pero es hoy día una opción real de entretenimiento en términos de consumo de contenidos audiovisuales, que lo vemos no solo en Chile, evidentemente en todo el mundo. Es un espacio público, en donde, por cierto, cultivamos nuestras redes y evidentemente todos quieren ser digitales. Era esa, la que dice cámara, ¿o no? Sí, pero va una. Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para ver. Acá. A ver la otra. Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tócala de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? Porque veo lo que nos saca, que nos sacamos las cuatro juntas. En lugar de selfie sacaba una foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Nos tenemos que poner más juntas. Espera. Pero no tengo dedo para apretar el... Tendría que estar más largo, más lejos. Espera, no, porque vos no estás saliendo. Susana, vos no salís. Pero vos... O ponete vos a ver más abajo y así como una arriba y otra Y bueno, que dos se sienten y dos paradas. Vení para acá. No, qué inútil. No, yo no salgo. No, dale. Apretá ustedes tres y después... Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver ahí rojo. A ver si sí. Todos quieren tener una cara digital.
Me parece total que todo el mundo quiera tener una cara digital. Por cierto, porque acá es donde está la posibilidad de conectarse con los demás. Porque tiene innumerables oportunidades, innumerables. Pero también tiene riesgos. Y esto es importante saberlo. ¿Ah? Todo el mundo que quiere, o una marca, cuando dice, no, mira, yo voy a participar del ecosistema digital y quiero participar en redes sociales, está bien. Igual es bueno entender bien que es un ecosistema que es complejo, que tiene sus propios, entre comillas, códigos, y que por lo tanto también tiene riesgos, ¿no? Por ejemplo, ella encontró que era muy interesante sacarse una foto al lado de un incendio y se transformó en un meme. O nuestro amigo, probablemente uno de los videos como videos memes más vistos del país, puede generar efectos masivos, lo que nosotros hacemos. Positivo, por cierto, también negativo. Una sola selfie, o esta primera selfie, por así decirlo, puede llegar a impactar a millones de personas, a crear ideas geniales. It's dinner time. Hey, what's the dinner? Yeah. We got pizza. Hello. You want a burger? Yes, please. Tremendo, ¿no? Permite acercar, compartir, vincular, entretener, lo que les decía, trabajar, y por supuesto permite vender. Y esto es muy importante porque tenemos que situarnos en esta idea que no hay una vuelta a la normalidad, más bien que hay una nueva normalidad, y ese es el concepto. ¿Ah? Y esto es porque se instaló también una cultura digital, ¿no? Miremos esto, es antiguo, pero hace la referencia a algo que es muy importante. Este es mi nuevo yo. Joven, moderno, rápido. Aunque en México la gente joven me percibía más bien así. Clásico, para gente más grande. ¿Cómo iba a lograr que los jóvenes se interesaran en mí si ni siquiera se me acercaban? Entonces, tuve una idea. ¿Por qué no estar en un lugar en donde yo mismo vaya a convencerlos? Un lugar como Uber. Decidí ponerlos al volante durante 12 días para que me probaran y manejaran a lo inesperado. Primero, puse un botón Cadillac en la plataforma. Con este, la gente podía elegirme como su taxi y, sin esperarlo, hacer una prueba de manejo hacia su destino. ¿Te gustaría probar? Sí. ¿Tú sí? Era increíble ver tantas emociones. Tan increíble que decidí compartirlas. Usando cámaras escondidas, generé contenido orgánico en redes sociales, impactando a más jóvenes a través de historias reales. Durante ese tiempo también hubieron sorpresas. ¿De verdad? Es broma, ¿ah? ¿Es en serio? Sorprendí a ellos llevándolos a una obra exclusiva de Broadway. A ellos a una cena para 4 en un restaurante de primera. A ellos a una compra exclusiva. ¿Y a ellos? Bueno, a ellos solo los pude llevar al aeropuerto. Aún no tengo alas para llevarlos hasta la Gran Manzana. El impacto fue inesperado. En solo 12 días de rodar por las calles, logré que 276 personas viajaran conmigo hacia su destino, pasando casi media hora con cada uno de ellos y así cambiar su percepción de mí. Las historias entretuvieron a jóvenes en un promedio de 8 minutos, generando casi 5 millones de views y alcanzando a 175 millones de futuros conductores. ¿Quién diría que pidiendo un taxi, la gente terminaría manejando por gusto? Cadillac. Siempre me gusta presentar este caso porque, a pesar de que no es nuevo, se hace una pregunta que de verdad es central en términos de negocios digitales. ¿Por qué no estás donde ellos están? Acá la solución me parece inteligente, desde cómo lo vieron, digamos, una marca diciendo, ok, asociémonos a Uber y hagamos pruebas de rodaje en los Uber. Interesante, ¿no? Creo que tuvo buenos resultados, además, como caso. Pero la pregunta básica, ¿por qué no estar donde ellos están?, es lo que nosotros nos deberíamos tratar de responder. Considerando que las ventas de e-commerce, por ejemplo, en Chile, han crecido sostenidamente. Es decir, todos los negocios digitales en el soporte plataforma han ido creciendo significativamente. Luego que la
predicción hacia el futuro es que quizá el consumo va a bajar porque está impactado, pero el e-commerce como tal, o la vinculación o la construcción de negocios digitales, es una realidad, llegó para quedarse y esto estará instalado para siempre. Porque aún, a pesar de que efectivamente los ingresos de los hogares se vieron impactados o han estado impactados por la inflación, y que el efecto, que está en rojo, de los retiros de AFP, obviamente tiende a desaparecer en el tiempo, aún así hay un espacio para la construcción de negocios, sobre todo considerando que esas dos últimas barras del lado derecho, que tienen que ver con la expectativa de ingresos familiares para el año 2022 y 2023, no es tan baja. Por cierto, es menor que con el apoyo de los bonos y los retiros. Estamos hablando de 75.000 millones de dólares. O sea, es muy difícil de que eso se traspase a ingresos familiares en el corto plazo. No va a suceder. Pero si le sacamos el efecto bonos y el efecto retiros, el ingreso familiar tiene un crecimiento y va a tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Por lo tanto, en términos de como expectativa económica, no nos vamos a enfrentar a un desastre. Nos vamos a enfrentar a un escenario complejo y competitivo, que hasta las verdulerías hoy día lo están entendiendo. Dicen, ok, bueno, quizá si el tema tiene que ver con lo digital, quizá es importante estar, ¿no? Y distintos operadores de distintas categorías, de distintas empresas, en distintas marcas, están participando de un ecosistema que les permite acercarse a su audiencia. Más aún cuando sabemos lo que dijimos, nos vamos a enfrentar a un escenario duro y por lo tanto la plataforma en sí, la posibilidad de construir negocios digitales es hoy día una nueva, entre comillas, sala de ventas. Es la sala de ventas de hoy día y sin lugar a dudas va a ser la sala de ventas del futuro, más aún cuando el escenario es lo que nosotros veíamos. Quizá no es tan malo de aquí para adelante. Volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero en ningún lado dice realmente muy malo, cerremos por fuera. A mí me encanta la Taylor Swift. Yo creo que no hay para qué ser tan entusiasta, pero lo que quiero decir con esto es que en el marco de cualquier estrategia, la generación de contenido es una de ellas y es tremendamente válida y interesante. Yo creo que a ella le sobra entusiasmo y eso está bueno, ¿no? Porque el entusiasmo es parte, digamos, del motor de la construcción de cualquier performance positiva en el futuro. Bien. Uno puede hacerlo de otra manera, por cierto, hay un montón de maneras, pero ¿cuál será entonces la mejor estrategia? Esto es lo importante. La prioridad siempre, en este negocio y en cualquier negocio, es empujar la presencia digital. Incluso, esto es importante, cuando las compras aún se cierran en la sala de ventas. Hay un estudio de Deloitte, el estudio Deloitte Global de consumo de consumidores automotrices, que indica varias cosas, pero creo que la más relevante es que todavía sigue siendo importante ese cierre en persona, ¿no? Por cierto, hay un montón de procesos administrativos asociados, ¿no? Pero que casi siempre el inicio de esa experiencia de venta surge de una experiencia digital. Y eso es lo relevante. Quiere decir que para poder construir un funnel, si no partimos de algo que es digital, la verdad es que la posibilidad de cierre no va a ser la misma. La experiencia de compra siempre, en esta categoría y en otras categorías, siempre inicia en digital. ¿Y cómo? Buscamos el auto que nos gusta, evidentemente, y para eso sabemos qué es lo que vamos a hacer.
Vamos a Chile Auto y sabemos qué vamos a comparar. Vamos incluso a las mismas plataformas sociales y vemos como la señora que estaba bailando al ritmo de Taylor Swift y nos muestra distintas opciones que nosotros podamos considerar. Eso es lo que se llama Customer Journey. Eso es como la forma en que tenemos para planificar. Yo sé que acá hay varios estrategas que están hoy día y por lo tanto entenderán que el mecanismo, digamos, que nosotros tenemos para planificar el cómo vamos a ir impactando nuestra audiencia. ¿Con qué herramientas? ¿En qué etapa de ese funnel? ¿No? Voy a explicar eso ahora mismo. Buscamos modelos parecidos, otras marcas, presupuestos parecidos, buscamos toda la información disponible, y esto es relevante porque estamos hablando del cliente digital. Referencias, opiniones, vamos a las redes sociales, por cierto, hacemos el contacto, cotizamos, esto es un minuto de la verdad. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, decidimos. De hecho, yo estoy en el mismo proceso ahora, de verdad, paso el dato. Estoy pensando en comprarme un auto, estoy pensando en cambiar mi auto. Y estoy justo en esto, estoy justo en las etapas anteriores. Todavía no decido, todavía ni siquiera sé qué auto quiero. Pero estoy justo en eso. Pero esto es central, ¿compramos o no compramos? Y cuando tomamos la decisión de comprar o no comprar, tiene que ver, por cierto, por las características funcionales de aquello que me están ofreciendo, pero tiene que ver también con la experiencia. Si nosotros nos vamos al funnel, como les estaba planteando recién, lo primero es dar a conocer las posibilidades, las marcas que yo manejo, los modelos que yo tengo. Lo segundo es tratar de tener un contacto inicial con algo. Luego, la preferencia, los leads, cuando yo tengo los datos de alguien, cuando yo puedo trabajar con alguien. Y luego, bueno, la venta, ¿no? Ahí, en esa parte azulita, es donde están los clientes. Eso es lo que nosotros deberíamos trabajar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tomamos la decisión. Si hay alguien que me dice, no te preocupes, yo voy a ver un modelo para ti, y después no me contacta más, bueno, no está viendo, no le importa nada, no soy su cliente. Entonces, contenido y experiencia. ¿Y por qué? Porque hoy día nosotros, yo ya sé qué auto quiero, en realidad. Es como cuando vamos al doctor. Doctor, vengo a contarle qué es lo que tengo. Y claro, porque nosotros fuimos a Google y averiguamos exactamente la enfermedad que tenemos y la gravedad de la enfermedad que tenemos. O cuando vamos a comprar y se acerca el vendedor y te dice, hola, ¿te puedo ayudar? Entonces le decimos, no, gracias, estoy viendo. ¿Y por qué? Porque ya tenemos toda la información. Si ya la tenemos. La compra se inicia cuando nosotros somos capaces de encontrar la información que requerimos para poder tomar una decisión. Y esto entonces es un llamado a todos ustedes a que la información que tienen respecto de lo que venden, de sus modelos, debe ser completa, eficiente, rápida, de ver, con toda la información disponible, de manera que yo pueda tomar una decisión cuando voy a tomar la decisión. Porque la forma de comprar, el vendedor antes era súper relevante, el comprador, por cierto, muy relevante, ¿no? Pero hoy día el impacto que tiene el vendedor es mucho menor, pero súper significativo. Menor porque no tengo que contarle cuáles son los beneficios funcionales a mi cliente. No necesito decirle eso. Pero yo necesito ser el consultor que le permite a mi cliente saber cuáles o cómo son todos los detalles que yo requiero para poder comprar un auto. Ahí voy a ayudar. Ahí es donde soy tremendamente importante. La consultoría hoy día, en términos de decir, mira, quizá el tipo de autos que tú estás buscando no es este, debería ser esto otro, es donde es el aporte significativo. No en los valores funcionales de un producto u otro, porque eso es fácilmente encontrable. Pero el rol, entonces, de las compañías tiene que ver mucho más en el cierre, en cuáles son los beneficios asociados, en qué tipo de beneficios entrega la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia de compra es lo que permite terminar muy enojado o terminar muy feliz, disponible a la recompra, que es algo desde la perspectiva del marketing completamente deseado. La posibilidad de que ese cliente se transforme en un cliente fiel, que cada vez que tenga una duda respecto de un nuevo modelo, venga a mí sin necesidad de tener que ir a buscarlo, es aquello que nos gustaría conseguir. Y eso se da por la experiencia, por la calidad de experiencia y por cómo yo te traté. Porque el consumidor digital, ese cliente digital que va de esta reunión, es menos fiel y está disponible a cambiarse al tiro por cualquiera que lo atienda un poco mejor. Y cuando digo un poco mejor es que si yo pido una cotización,
lo que espero es que me llegue la cotización, pero que me llegue en los tiempos digitales. En los tiempos digitales no son la próxima semana, son ahora. Los clientes digitales tienen una alta valoración sobre su salud y su seguridad. Son elementos prioritarios, probablemente ustedes lo ven cuando le preguntan ese tipo de cosas a sus clientes. O que prefieren modelos o marcas que tengan ciertos atributos, digamos, en materia de seguridad. Normalmente son los más caros y hay una limitación presupuestaria, sin lugar a dudas. Pero ese tema es muy relevante. A muchos les gusta lo local también. Esto quizá a veces en esta categoría no es relevante. Nosotros no fabricamos autos en Chile. Pero lo local es muy importante. Son muy cuidadosos y estarán siendo muy cuidadosos en el gasto, dado un escenario complejo y comprimido, digamos, como el que estamos viendo. Y en donde el medio ambiente es muy relevante. De nuevo, hay una restricción presupuestaria a la búsqueda, digamos, de modelos automotrices que tengan una mejor performance en materia medioambiental, por cierto, son más caros, ¿no? Bien, pero es muy relevante. O sea, a la gente le interesa ese tema y está disponible a invertir más en relación a ese punto. Y por supuesto son muy digitales. Y lo último, y ya para ir cerrando esta sesión y poder conversar un poco, nunca tenemos que dejar de poner atención a lo que sucede alrededor de nuestra industria. Porque mi competencia quizá no es el lugar que está al frente, ¿no? Se han fijado que en las calles normalmente la competencia como que se junta, digamos, en ciertos sectores de Santiago y están todos relativamente cerca. Mi competencia quizás no es el que está al frente. En clases de marketing, esto es muy rápido, normalmente hablamos de para qué lo contratan a uno, ¿no? Y a nosotros nos contratan para hacer gestión. Pero a medio camino nos dicen, oye, genial, bueno que estás gestionando bien el negocio desde la perspectiva del marketing, pero me gustaría que hiciéramos algo nuevo, innovar. Perfecto. Gestionar significa ganar plata, innovar significa ojalá ganemos plata. Pero luego pasa algo, siempre, sobre todo ahora, que aparece otro factor que es la disrupción, de algo que nosotros ni siquiera lo habíamos visto, un factor nuevo. Soy taxista y aparecen los Uber. Soy dueño de hoteles y aparece Airbnb. Tengo supermercado y aparece Corner Shop. Hay algo nuevo siempre que puede afectar mi negocio. Todo esto está sucediendo hoy día al mismo tiempo y tenemos que hacernos cargo de la disrupción. Mercado Libre, por ejemplo, va a vender autos. Y eso es disruptivo, porque me lo van a ir a dejar a la casa, además. O podríamos eventualmente tomar la decisión de no tener autos, porque van a arrendar autos y van a estar súper disponibles y van a ser medioambientalmente respetuosos y quizá no me tengo que hacer cargo nunca más de combustibles, mantenciones, seguros, papeles, nada, porque va a estar disponible a aplicación y va a haber uno estacionado en la esquina que es justo el que yo necesito. Entonces, lo que digo con esto es que, si bien no es una realidad hoy día evidente que vaya a afectar nuestro negocio en los próximos 24 meses, quizás no, es algo que tenemos que tener en vista, porque no necesariamente no va a afectar el negocio futuro. Hay que mirar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, si la competencia, el que está al frente, o otros que están haciendo disrupción, están trabajando, yo creo, y el mensaje, y aquí voy a dar espacio, digamos, para poder conversar un poco, es que lo relevante es que ustedes también piensen en cómo vamos a hacer nuestros negocios digitales asociados a nuestra categoría. Muchísimas gracias, y aquí dejo de compartir, y dije 45 minutos, me demoré 43, así que estoy muy contento. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Sí, bien. Súper interesante, súper. Muchas gracias, sí. Bueno, tenemos Entonces, aquí entonces nuestra... Disculpa, ¿vas a decir algo? no, que en el fondo aprovechemos este ratito que tenemos para que puedan hacer preguntas. Si es que hay alguien que quiera tener alguna pregunta, encantado de poder responder en la medida en que pueda responder. Hay cosas muy específicas que quizás no pueda hacer. Sí, claro. Vamos a ver. Vamos a aquí
aquí hay una pregunta, alguien que quiere hablar. Aquí te di la pregunta, dice gerencia, no sale el nombre, pero tú sabes quién eres, gerencia 2023. ¿Qué tal? No sé si tiene el micrófono abierto. Sí, Está con micrófono abierto ahí nuestro Gerencia amigo. 23, que tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Soy Gerardo de México, ¿me escuchan? Perfecto, Gerardo. Dale. Muy interesante tu presentación, trataré de ser breve. Precisamente estaba terminando de leer un artículo muy interesante sobre la importancia y la peligrosidad que representa no desarrollar bien una inteligencia digital en todos los entornos. Entonces, sobre esto y sobre cómo no, y sobre la forma en que no hemos aterrizado ni nosotros, ni a nuestros clientes, ni al mercado, me siento que estamos bombardeados de tantos cambios digitales, opciones, posibilidades. Entonces, estos, desde mi punto de vista, influyen aportando sesgos nuevos que no hemos ni hemos sabido manejar a los clientes ni a nosotros mismos, que influyen en nuestra forma de decidir. Provocan indecisión ante tanta información y cómo aterrizamos a los clientes y cómo nos aterrizamos ante tanta información y ante el peligro que representa no saber manejar esas tecnologías nuevas ni en nuestra vida ni en el mercado en el que nos movemos. Gracias, Gerardo. Es que es súper buena tu pregunta porque es muy de... A ver, es una pregunta muy usual en muchos ámbitos, no solo en este, no solo en la automotriz, en muchas categorías. Me dicen, nos cuesta a nosotros, le cuesta a nuestros clientes, ¿por dónde partir? Efectivamente estamos bombardeados de tanta información y tantas posibilidades que sobre todo el miedo a cometer errores de una es algo que está ahí. Entonces, yo en esto es una recomendación general. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es fortalecerse. Uno, decir, ok, esto es un escenario. Y es conveniente tomar algunas decisiones iniciales. Yo diría las más sencillas de todas, en términos de decir, ok, ¿qué es lo que tengo? Porque a veces tenemos cosas también. ¿Tengo un buen activo digital? ¿Tengo una página web? Sí, la tenemos. Bien, ok. ¿Tengo actores, por ejemplo, ejecutivos, o hay un área de comunicaciones que está haciendo contenido permanentemente? No, no la tenemos. Bueno, quizás partir por ahí. Partir por ser un actor. Buscar. Yo acá siempre recomiendo algo de asesoría. Yo sé que nosotros tenemos muchas competencias en términos personales, pero en términos de negocio siempre es bueno preguntarle a alguien que sepa. Hay un montón de gente que es capaz de ayudarlo. Pero decir, ok, partamos como lo más básico. Generemos contenido. Midamos el efecto que tiene ese contenido. Yo diría que la gran virtud, o una de las grandes virtudes que tiene lo digital, es que nosotros a acciones pequeñas podemos incorporarle un KPI, una unidad de medida, y saber si esa acción pequeña tiene un resultado. Por ejemplo, todos acá estamos en el ecosistema campus de Chile Auto. Vamos a medir nuestras acciones. Y al medir nuestras acciones nos permite hacer las cosas mejor, tomar aquellas iniciativas que han sido positivas y replicarlas, y luego tratar de ir llegando a otras nuevas soluciones. ¿Qué es lo que no recomiendo? Bajo ninguna manera. Cosas que muchas empresas se sienten tentadas, que es meterle tecnología. Vamos a tener un chatbot que nos va a responder todas las dudas de los clientes. Y a veces eso no funciona y terminamos perdiendo clientes básicamente por querer incorporar tecnología que no somos capaces de administrar. Entonces, primero, fortalecer nuestras competencias digitales en términos de tener capacidades dentro de la organización que nos permita de a poco ir creciendo. Es lo que sugiero y creo que ese es el camino, digamos, que nos puede llevar a efectivamente poder tener estrategias que sean eficientes y sensatas. No se trata de invertir millones de dólares, se trata de generar músculo en donde no lo teníamos, nada más. Muchas gracias. Gracias.
Si pueden entonces levantar la manito también, para ver si es que alguien tiene alguna otra pregunta. Mira, mientras sale aquí alguna pregunta, te quería preguntar qué opinas tú del tema de la base de datos, considerando que, ¿cierto? Estamos en este nuevo entorno, el entorno digital, tenemos clientes digitales. ¿Cuál es la importancia hoy día de las bases de datos? Ya, tremendo tema también. Primero, la data es propia, la data es de cada uno de ustedes. Es decir, las bases de datos que son válidas y que son eficientes. Ok. Espérense que se me activó Siri. Cuando dije datos, se activó mi Siri. Increíble. Hablando del mundo digital. Hablando de mundo digital, sí. Por lo tanto, digo, son de creación de cada una de las compañías, pero los datos son de las personas. Entonces, lo primero, la importancia de las bases de datos hoy día es tremenda. ¿Debemos tener información sistematizada de nuestros clientes? Sí, debemos tenerla. Bien. ¿De dónde, cómo podemos construir esas bases de datos? Nosotros debemos construirla a partir de la propia información que somos capaces de poner en común con nuestros clientes. ¿Es conveniente comprarle bases de datos a otras personas, a terceros, para poder administrar? No, no es conveniente, sobre todo cuando no tenemos la información de la procedencia de esas bases de datos. No solo no es conveniente, es ilegal, no hay una capacidad de fiscalizarlo hoy día en el país, pero en el corto plazo la habrá. Y además genera múltiples otros inconvenientes porque, por ejemplo, las plataformas son capaces de detectar de que las bases de datos no son bases de datos ni actualizadas ni correctamente conseguidas, por lo tanto también tiene sancionado los enviadores de mailings te sancionan. Pero volvamos a los datos. ¿Cómo construir una base de datos? Bueno, por ejemplo, la industria automotriz tiene una muy buena posibilidad de conseguir información y datos a través de distintos mecanismos a propósito de su propia oferta continua, ¿no? La necesidad de información por parte de los clientes. Es una categoría que requiere de información. Yo necesito saber muchas cosas de ese auto antes de comprarme el auto. Por lo tanto, el intercambio información versus datos es muy relevante y está bien, digamos, obtenido. Una plataforma, por ejemplo, usted tiene una plataforma que tiene muchos datos y esa plataforma te permite tener una relación con datos de primera fuente, como llamamos nosotros, first party data, de buena calidad, reales, porque están en este mundo, no vienen de otros mundos. Por lo tanto, la administración de datos es un desafío para cualquier compañía grande o chica. Hay que tener una estrategia en materia de administración de datos. Tenemos que entender de que efectivamente durante mucho tiempo el intercambio de datos fue algo más bien poco revisado, pero que en el futuro cercano será muy revisado. Por lo tanto, tener una estrategia que sea coherente, consistente en términos de cómo los tomo, cómo los administro, finalmente cómo respeto también a mis clientes en términos de cómo los distribuyo, es hoy día una obligación y será un activo para las compañías en el futuro cercano. Entonces, recomiendo revisar el tema de los datos, revisarlo en el sentido de proponerse estrategias, trabajar sus propias bases, gestionarlas y ser súper cuidadosos con ellas. Sí, Son buenísimo. valiosísimos. Significa Los datos que sí, son valiosísimos. Los eso, datos. es que eso te iba a decir. O sea, cuando alguien viene y me entrega sus datos, eso vale oro. Ujú. Son valiosísimos y Bueno, tienen que tener esa consideración. Lo mismo piensan los clientes, que sus propios datos, yo, Rodrigo Saavedra, pienso que mis datos personales son valiosísimos y no se los entrego a cualquiera. Y probablemente todos los que están en esta audiencia también son restrictivos. De repente te dicen, deme su root para que... no estoy tan seguro de que quiero darte mi root. ¿Por qué? exacto, exacto. ¿Qué más? Aquí levante la manito si es que alguien quiere hablar. Tan Vamos a tímido, mirar nuestra. tan tímido hoy día. Sí, sí, quizás es por tanta información. Esto ha sido como una Está bien. avalancha de información. Sí. Mira, te voy a hacer una pregunta más. Sí. Em,
Es súper interesante cuando hablabas de este cliente informado, porque hace unos años atrás el rol, ¿cierto?, de un asesor de venta era casi como te puedo comunicar la ficha técnica, por ejemplo, ¿cierto? Porque el cliente llegaba sin saber nada, llegaba físicamente al piso de venta. Y hoy día, ¿cierto? Con todo este tema digital, en internet, etcétera, el cliente llega completamente informado. Entonces ahí tú hablabas de un cambio en el rol del asesor de ventas. Entonces, en ese sentido, em, ¿cómo es atender bien un cliente hoy? ¿Qué significa atender bien un cliente hoy pensando en que este cliente ya viene informado? Yo creo que el mejor mecanismo, porque de nuevo, todas las categorías son distintas y probablemente incluso los negocios que están acá hoy día también son distintos en términos de cómo se relacionan con sus clientes. Pero lo primero yo diría es como analizar cuál es la experiencia de compra satisfactoria, ¿no? Casi uno debería hacer una encuesta, así como, ¿cómo es una experiencia de compra de auto satisfactoria? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿No? Y probablemente la gente hoy día no te va a decir, mira, que el vendedor me explique bien, por ejemplo, el torque que tiene el motor, o que me explique bien detalles, digamos, que son muy relevantes, ¿eh? Según el estudio de Deloitte, todo aquello que tiene que ver con tecnología de cabina, hoy día es un elemento súper relevante, que los clientes quieren saber, les importa mucho, pero quizás ya lo saben, ya llegan con la información respecto de cuál es la tecnología de cabina que tiene el auto. Ok. Pero entonces, ¿dónde está esa información que es relevante? Por ejemplo, está respecto de cuál es la forma de pago o cuáles son los modelos de financiamiento que tiene el auto. O la actitud proactiva en términos de ir completando los distintos pasos que requiere una transacción de esta naturaleza, porque no es ir a comprarse un kilo de pan a la esquina, sino que estamos hablando de una inversión que es tremendamente importante para los clientes. Cuando yo tomo la decisión de comprarme un auto, me estoy gastando un montón de plata de mi familia, ¿no? Y lo que espero es tener una retribución desde la perspectiva de tener un activo familiar que me permita ampliar mis horizontes, a trabajar, entretenerme, cumplir con una serie de sueños asociados. Por lo tanto, lo que está esperando el cliente es una experiencia satisfactoria dada la envergadura de la inversión. Cuando nosotros nos compramos algo de esa naturaleza, lo que esperamos es que nos atiendan en el marco de esa inversión. Y no es lo mismo que cuando uno va a comprar algo mucho más chico, de un consumo quizá hasta introspectivo, por así decirlo. ¿Ah? Entonces, la experiencia se determina por lo que está esperando en este caso el cliente. Y lo más probable es que el cliente lo que quiera es velocidad, lo que quiera es claridad, lo que quiera es entendimiento del proceso completo y lo que quiere es un cierre satisfactorio. Es bastante probable que eso sea. ¿Ah? Y es aquello que nosotros tenemos que, ojalá, medir. ¿Ah? Y muchas compañías lo que hacen es, después de una experiencia de compra, es medirlo y preguntarle al cliente, ¿qué fue bueno? ¿Qué no fue tan bueno? ¿Dónde podemos mejorar? Sí, buenísimo. Y además que este cliente también, tú que hablabas del funnel, ya está como bien avanzado en el funnel. Entonces ahí tenemos que ir como al beneficio y al cierre. Entonces también ahí como que cambia un poco como nosotros tenemos que atenderlo. Vamos a la última pregunta. Tenemos a Ángelo Hola, Angelo. Olivo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, está ahí? Rodrigo. Bien, bien. Hola. Contento con esta información, o sea, con toda esta presentación. Es muy interesante la información que entregas y cómo comentas este cambio digital que ha tenido no solo el país, porque también está México, sino que la industria en general. Sí. Yo tengo una pregunta un poco más general, pero de la mano con lo que estás comentando. ¿Cómo se te ocurre que desde el marketing podemos mejorar la experiencia del cliente digital? Eso es como Sí. para sintetizar. Yo sé que es súper abierta la pregunta, pero Ya, bien, quiero sí. saber tu opinión al respecto. Mira, es que me situé en, imagínense que tenemos un negocio y nosotros somos un vendedor, ¿no? Cualquiera, ustedes lo son.
todo el rato. Digo, ¿qué es lo que haría yo desde el marketing? ¿Dónde creo que podría mejorar la experiencia de mi cliente? Quizá me pongo primero en un punto antes, que es como, ¿cómo llego yo a clientes que están interesados en comprar un auto? Mis autos. ¿Dónde los ubico? Entonces, primero es como atender bien el ecosistema digital, significa estar revisando constantemente qué es lo que está pasando en los distintos frentes. Lo primero que haría es eso, entender bien qué es lo que pasa. Una vez que ya lo entendí, yo creo que lo que es relevante hoy día para los clientes digitales y para los clientes en general, que ocupan obviamente todos los tipos de recursos digitales para poder tomar sus decisiones, es entregarle la mayor cantidad de contenido posible o de información posible. Es decir, cuando yo me compro un auto, lo que busco en la experiencia digital es información. Y luego, lo que busco en el contacto es resolución de problemas. Son dos cosas, ¿no? Entonces, primero, disponibilizar la información suficiente, necesaria y ojalá creativamente entregada, digamos, dispuesta, de manera que me interese, me transforme en ese lead calificado y que cuando haga el contacto, tener la capacidad o el músculo, esto nuevamente sigue siendo marketing, de recibir esa solicitud, gestionarla y convertirla en una venta. Entonces, ¿qué es lo que yo haría desde el marketing? Dividir o más bien distribuir eso, mis capacidades operativas en la búsqueda de prospectos y luego en la gestión de ellos hasta la conversión. Esas dos cosas. Eso es una estrategia. Eso es lo malo. Que es una estrategia completa. Eso es lo malo. Eso es lo bueno. Es fácil hacer, es fácil estructurar una estrategia. Lo difícil después es ejecutarla. Pero requiere de múltiples acciones. No es solo una, no es la otra. Es un conjunto de acciones que deben tender todas a ese cierre. Porque al final nuestros negocios se nutren de clientes que cierran, no de prospectos. Entonces nosotros somos eficientes cuando vendemos. Por lo tanto, todo aquello que nosotros hagamos debería tender hacia la venta. Todo. Pero para hacer eso, no podemos llegar y decirle, hola, este es mi precio de oferta. No, hay una fase previa que tiene que ver con la entrega de información, el que me consideren, el que consideren que las marcas que yo estoy manejando son marcas atractivas para ese segmento. Por lo tanto, hay un trabajo, digamos, de planificación de entrega de contenido hasta el cierre, que tiene que ser prolijo, detallado, entendido y compartido por todos y gestionado por la compañía en términos completos. Eso. Muchas gracias. Igual es fácil. O sea, fácil, hay que hacer un plan. El plan es fácil, ejecutarlo es difícil. Claro. Y lo importante es que para poder llegar a cerrar este lead, este cliente digital, necesito gestionarlo. Ahí Sí. está como, creo yo, la clave. La gestión es central. Entonces, pero es parte de la estrategia, hacer esa gestión. Además, es lo que me encanta como lo definen, por ejemplo, en el mundo del e-commerce. Es la última milla. Cuando tú ya tienes el lead, es la última milla, es llegar. Creo que mucho más difícil es lo anterior. Pero cuando ya estás acá, a veces nos cuesta más, nos cuesta gestionar, nos cuesta cerrar. Cuesta más. Buenísimo. Eso Nos es. quedamos entonces con esa reflexión y con esa tarea también. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Esperamos volver a verte pronto en una nueva charla. Así que muchas gracias. Es súper bien. Encantado de que estén todos súper bien y aquí súper disponibles para tener estas conversaciones en el futuro cuando quieran. Así que, vale.